Listo. Ok. Bueno, Pues nada, pues bienvenidos. Hola a todos. El día de hoy vamos a tener una charla con Anthony, que es coautor del libro de Sociedad en Abstinencia, un libro que nos invita a la reflexión sobre las adicciones en la época contemporánea. Entonces, el día de hoy va a hacernos una charla acerca de la adicción y el sistema de recompensa, esperando que pues puedan ver la presentación, que creo que aquí hay como que un problema técnico. Y al menos desde mi grabación no se alcanza a ver, pero igual lo importante también es lo que se está diciendo por parte de nuestro exponente. Y sin más, pues aquellos que vayan entrando, yo les voy a estar dando acceso. Muchas gracias, Anthony, por estar aquí el día de hoy. Te cedo la palabra y también comentarles que si les gusta la sesión el del día de hoy, está en la descripción de del grupo de WhatsApp, todos los datos para poder hacer alguna aportación a nuestro exponente. Sin más, muchas gracias. Anthony, te doy la palabra. pues buenas tardes. Mi nombre es Anthony, soy estudiante de psicología en la en el Centro Universitario de Los Altos. Y pues bueno, vamos a comenzar con un tema un poquito tabú en ocasiones que no se llega a hablar por el miedo o porque es un tema que pues todos juzgan, ¿no? En este caso la adicción, combinado con el sistema de recompensa, que es un sistema muy interesante y el cómo funciona incluso cuando no consumimos. Primero que nada, pues, ¿qué es una droga? Hay muchísimas definiciones. Esta se me hizo muy buena. Es una definición de la OMS que dice toda sustancia que es introducida en el organismo por cualquier vía. Esto pues puede ser de manera intravenosa, por medio del humo, puede ser inhalada, puede ser tomada por medicamentos. Incluso en ocasiones hay muchísimas personas que cuando ya no les hace efecto la droga, llegan a consumirlo por vía anal, lo cual pues es un serio problema porque pues no solo se dañan pues el cerebro, se daña todo el cuerpo con todos los químicos que entran desde diversas áreas. Una de las características como tal del consumo de drogas pues son variados, claramente depende muchísimo de la droga que se consuma y de los efectos que esto tenga. Como tal, unas características principales son las siguientes. La pérdida del control sobre el uso. Claramente todas las personas tienen cierta diferencia a la hora de consumir. Hay personas que consumen grandes cantidades, otras personas que consumen pocas cantidades. Como tal, son características no muy generalizadas porque pues puede depender muchísimo del organismo de la persona. Por otro lado, el deseo intenso del consumo, también conocido como craving, es una de las características más usuales en drogas estimulantes, es decir, drogas aquellas que provocan euforia, placer. Otro aspecto muy importante es muy difícil para las personas abstenerse al consumir. En primero de ellas, por el sistema de recompensa que más adelante les voy a hablar. Y en segundo, porque el placer que estas ocasionan en las personas es muchísimo mayor que cualquier placer que haya en la vida diaria. Otro aspecto es la negación de los problemas derivados. Muchas veces las personas llegan a evadir lo que son todos los errores que han cometido, que si bien muchas de las veces es difícil controlar el uso de las drogas, pues también es fácil para ellos negar todo el mal que han hecho. Otro aspecto interesante desde el punto de vista de la psicología es la disfunción emocional, el cómo el uso excesivo de la droga puede provocar cambios emocionales, es decir, que en un momento pueden estar bien felices, estar aquí y allá diciendo, no, pues yo estoy feliz con la droga, pero al día siguiente te encuentras con las personas y dices, pues esta no es la persona que estaba el otro día. Y son como tal los polos opuestos, ¿no? De la droga. El aspecto de que un día estás feliz, el otro día estás triste, o también la conocida malilla de que después de haber consumido y no consumes por ciertas horas, comienzas a sentir ese malestar, que muchas personas lo conocen como malilla. Ahora sí, ¿qué es una adicción? Una adicción es la dependencia
No solo a la sustancia, porque también hay adicciones conductuales, como lo que vienen siendo el juego patológico, adicción a los videojuegos, adicción a las apuestas, adicción incluso al celular, a los alimentos, o sea, de todo tipo. Como tal, este tipo de dependencia va a dañar la salud de la persona y puede afectar el equilibrio psíquico de estas mismas. ¿Cómo se clasifican las drogas? Como tal, las drogas tienen una diversa área de clasificación. En este caso, las legales y las ilegales, el alcohol, el tabaco, el vape, medicamentos de venta libre, el thinner, todo eso son productos que puedes encontrar de venta libre, de fácil acceso. Claro, tiene sus restricciones, ¿no? De que no puedes comprarlos si no eres mayor de edad, pero no es como que tengas que andarte escondiendo para comprarlo. Por otro lado, se encuentran las drogas ilegales, que pues bueno, hay una gran variedad. En este caso solo puse tres que son las drogas más comunes. Primero que nada, la droga más común se le conoce como cristal. Muchos le dicen las drogas del pobre, meta, o sea, tiene muchísimos nombres. Es la más adictiva y la más barata en costos de compra. Por lo tanto, las personas de bajos recursos es una de las drogas que más consumen. Por otro lado, se encuentra la marihuana y la cocaína. La cocaína, digamos que es el polvo de los ricos, porque es un producto caro y como tal es menos adictivo que el cristal, lo que los hace sentir bien, pero la adicción tarda un poquito más en llegar. Estadísticamente, en la población, el 20% puede ser adicto, es decir, de cada 10, dos personas. Permítame, igual. Disculpe. Les decía, la cocaína es una de las drogas que las personas ricas suelen usar más, porque pues es menos adictivo. Y la marihuana es de las drogas más comunes. Claramente es ilegal, en algunos países puede llegar a ser legal, pero en este caso, hablando de México, aún no lo es. Otra clasificación de las drogas es por su dureza. Por su dureza quiere decir que las personas lo ven socialmente aceptable consumirlo. En este caso, las drogas blandas son las que son más aceptables, lo que viene siendo el alcohol, el tabaco, toda la gente que a la ves en la calle, si la ves, o sea, claramente hay cierto grado de consumo, pero si ves una persona en la calle consumiendo alcohol o tabaco, no te va a hacer, no te va a llegar así como decir, no, qué feo lo que está haciendo, a incluso encontrarte una persona que está consumiendo cocaína o está inhalando cristal. Entonces, como tal, esta diferencia en drogas blandas y duras es una clasificación muy común en el aspecto de que siempre nos encontramos pues culpando a la persona que consume esto, culpando a la que consume aquello, cuando al final de cuentas, independientemente si la persona consume alcohol o consume cocaína, está consumiendo una droga. Bien, otra forma de clasificar las drogas es por su origen. Pueden ser drogas naturales, como el cannabis y el opio. El opio viene de la amapola. De estas son de las que se suelen sintetizar. O sea, ya después de las naturales se crean sintetizados. En este caso se crean los opioides como la heroína. El opio puede ser la morfina, que es como la forma más base del opio. Por otro lado, luego se convierte en heroína, que es 50 veces más potente, y finalmente se convierte en fentanilo, que es una de las drogas más letales. Por otro lado están las sintéticas, que está como el éxtasis o las metanfetaminas. Estas son como de la misma familia. Tienen efectos más potentes porque están sintetizados de una forma distinta, lo cual al modificar sus propiedades se vuelven más adictivas. Puse la metanfetamina y el éxtasis porque son las drogas que suelen consumirse en el aspecto de fiestas, con los amigos, etc.
Y por otro lado, se encuentran las drogas industriales, que vienen siendo los residuos industriales. En este caso puede ser también la inhalación de la pintura o del pegamento o del plomo, que pues bueno, son drogas que donde sea puedes encontrar, pero lamentablemente son de las que más daños causan. Y la clasificación más común es esta, que es por sus efectos. Se suele dividir en tres partes: estimulantes, que aumentan la actividad cerebral; depresoras, que inhiben las funciones cerebrales; y alucinógenas, que distorsionan la percepción y la conciencia. En las estimulantes se encuentran el tabaco, especialmente la propiedad de la nicotina de este, ya que al consumir tabaco, la pirolosis, o cuando se enciende el tabaco, pues se crea pirolosis, es decir, quemar el papel y todo eso. Se producen más de 4.000 sustancias nocivas, entre ellas las más dañinas y las que más se encuentran, la nicotina y el alquitrán. Por otro lado, la cocaína, en todas sus formas, ya sea en las hojas, en la pasta o en la cocaína base, que pues como se los mencioné, es cada vez más potente, cada vez más concentrada. Por otro lado, la metanfetamina, ya lo mencioné como el cristal, la cafeína y el éxtasis. Todas estas pues tienen propiedades estimulantes de alguna u otra manera. Estas también suelen diferenciarse entre estimulantes mayores y menores. Por otro lado se encuentran las depresoras. Estas inhiben las funciones cerebrales. Entre estas se encuentran tanto los opiáceos naturales como los opioides sintéticos, ya sean, como les mencioné, la morfina, la heroína y el fentanilo, que, como se los mencioné otra vez, van de la más suave, digamos. Por ejemplo, la morfina suele utilizarse en aspectos de médicos por el dolor. La heroína también, pero ya cuando el dolor definitivamente es tan fuerte que no se puede aguantar. Y el fentanilo tiene una propiedad tan potente que usualmente no es utilizada con fines médicos, al menos que de plano sea necesario, como en aspectos de cáncer terminal, que los dolores de verdad son insoportables. Por otro lado, se encuentran las benzodiazepinas. Usualmente estas tienen un uso médico, como se conoce en el diazepam o clonazepam, que tiene la función normalmente para relajar a las personas, para dormir o para problemas psiquiátricos. Y finalmente, se encuentran las alucinógenas, que como les mencioné, estas distorsionan la percepción y la conciencia. Entre ellas se encuentra el LSD, que es muy común encontrarlas en fiestas con forma de calcomanías que se colocan en la lengua. Por otro lado, el cannabis, que aunque el cannabis también es una droga depresora, usualmente su uso puede tener efectos alucinógenos. Por otro lado, la mescalina y el peyote son plantas usualmente utilizadas por tribus o por indígenas, digamos, como una forma de ritual o para mantenerse activos, porque en ciertas cantidades puede tener tanto el efecto estimulante de estar aumentando la actividad cerebral, de poder trabajar un poco más, y a su vez un exceso de esta droga puede provocar alucinaciones. ¿Cuáles son los efectos? Usualmente las personas cuando consumen una droga esperan ciertos efectos. Estos son los efectos esperados. En los estimulantes, lo que se espera es tener una euforia, ¿no? Estar bien activo, aumentar la energía. Se espera que se disminuya el apetito porque muchas personas utilizan esta droga para perder peso. Y por otro lado, la pérdida del sueño, para trabajar, para poder hacer más cosas y en teoría, muchas personas lo dirían, para ganar más dinero cuando en realidad están gastando el dinero que ganan en la droga. Por otro lado, en las depresoras, los efectos esperados son la relajación, la somnolencia o la analgesia. Estar relajados todo el día, tener sueño, dormir a gusto, o la analgesia, no sentir dolor, porque muchas personas utilizan esos medicamentos para no sentirlo. Y en las alucinógenas, los efectos como tal esperados es tener un viaje astral,
como se le puede mencionar, distorsión de la realidad, alteraciones sensoriales, comienzas a escuchar ruidos, a ver imágenes alteradas, respirar cosas que en realidad no están. Y por otro lado también pues tener un placer potente. Pero claramente las drogas también tienen efectos no esperados, como lo que vienen siendo las náuseas, el vómito, la paranoia, en el caso de las alucinógenas, cuando llega a haber un daño mayor en el cerebro, ya en lugar de alucinaciones son paranoias. Comienzas a escuchar a personas cuando ya ni siquiera consumes la droga. Convulsiones, usualmente estas se dan en las drogas estimulantes, daño hepático, renal y cardíaco, claramente adicción, síndrome de abstinencia cuando se deja de consumir o muerte por sobredosis. El aspecto de la adicción es que tiene un proceso. Como les mencioné, el 20% de la población está propensa a sufrir una adicción. Por eso, pues existe un proceso. Primero comienza una persona en el uso. Es el primer paso hacia la dependencia. Cuando pruebas por primera vez la droga, ya sea alcohol, ya sea tabaco, ya sea cocaína, cristal, cualquier droga, pues comienza con un primer contacto. En el caso del alcohol, a esta persona se le suele conocer como bebedor social. Es el que solo toma cuando sale a fiestas o que solo se toma una copita al día. Y pues aquí viene la frase típica de todas las personas. Probar una vez o de vez en cuando no produce daño. Y claramente esto es completamente falso. Posterior a ello, si el organismo de la persona es débil, entre comillas, llega al abuso. Se comienza a consumir de manera más repetida la sustancia o la droga. Y en esta existen dos modalidades. Una de ellas es, se consume la misma droga, pero en más situaciones. Ya no solo tomas cuando vas con ese amigo con el que siempre tomas. No, ahora ya, porque estás triste tomas, porque estás feliz tomas. Entonces comienzas a crear excusas para seguir tomando. Por otro lado, en la otra modalidad, se consumen drogas con efectos distintos para contrarrestar el efecto. Como les mencioné, existen drogas estimulantes, depresores y alucinógenas. Entre las estimulantes, muchas personas utilizan el cristal. Y entre las, bueno, usualmente es más bien al revés. De la depresora a lo estimulante, muchas personas consumen alcohol para estar borrachos y luego consumen cristal o cocaína para ya no estarlo. Y se crea un ciclo en el cual pues el cuerpo deja de resistir y pues puede llegar a una sobredosis o la muerte. Finalmente, se adquiere regularidad en el consumo. El consumo de la droga se vuelve prioridad sobre todo lo demás. Ya solo a la persona adicta le importa consumir. Ya no solo consume para sentirse bien, sino para ya no sentirse mal. Entonces se comienza a hacer un ciclo infinito en el que ya no puede dejar de consumir. Por otro lado, hay tres puntos clave que hay que mencionar. Primero que nada, la tolerancia. La tolerancia se crea cuando la persona comienza a consumir de manera tan excesiva que las dosis que inicialmente utilizaba para sentirse bien ya no lo hace sentir bien. Ya necesita más de 1 gramo de cristal para sentirse bien. Antes ocupaba 1 gramo, después 2, después 3. Y llega un punto en el que ya nada los hace sentir bien. Por otro lado, se encuentra la dependencia psíquica, que pues bueno, como tal, es vivir al mando de, del consumo, de siempre estar viviendo impulsivamente para consumir. Y toda la vida gira alrededor de la droga. Y por otro lado está la dependencia psicofísica, que pues bueno, aquí es cuando hay efectos fisiológicos, mmm, tales como puede ya llegar a los colapsos físicos de decir yo no puedo resistir, más allá de lo mental, lo físico, sentir dolores, sentir espasmos, sentir de todo lo que se le puede ocurrir a una persona en ese momento, porque el cuerpo requiere de la droga. Entonces,
La combinación de la dependencia psíquica con la psicofísica, pues es una completa destrucción para el ser humano. Bien, ya le hablé un poquito de las drogas. Ahora les voy a hablar sobre el sistema de recompensa y al final les voy a hablar cómo es que esto se relaciona. Bien. El sistema de recompensa es una red neuronal que se asocia a ciertos estímulos con placer, motivando la repetición de la conducta. Este sistema, todos los tenemos. Disculpe, ¿quién tiene el audio activo? Escucha. Si alguien tiene el audio activo, por favor, si hiciera el favor de apagarlo, apagar el micrófono para que no se escuche doble. Listo, gracias. Disculpas que me distraigo un poco. Como tal, ese sistema, mm, todos tenemos este sistema. Es un sistema de supervivencia. Necesitamos de este sistema para sobrevivir. Y pues bueno, las estructuras que principalmente están asociadas a esto es el área tegmental ventral, que como pueden observar por aquí, este inicia la liberación de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que provoca placer. Y pues bueno, este lo manda hacia el núcleo accumbens, lo que hace que se genere una sensación de placer cuando hay cierta actividad, ya sea comer, tener sexo, relacionarse con los demás. Y finalmente, pues de acuerdo al placer, se regula la toma de decisiones y se controlan los impulsos de acuerdo a la situación. ¿Qué efectos tienen las drogas en este sistema de recompensa? Sí, como les mencioné, el sistema de recompensa está implicado en repetir ciertas acciones como el comer, tener sexo, relacionarse. Pues bueno, la droga provoca una sobreactivación dopaminérgica. Si una actividad normal, usualmente, digámoslo en palabras sencillas, libera un 10% de dopamina, el consumo de la droga puede llegar a producir hasta 10 veces más, 50 veces más, de acuerdo también al tipo de drogas. Por otro lado, se puede crear desensibilización. Al utilizar la droga de forma tan repetida, pues deja de tener efectos en el sistema de recompensa. Por lo tanto, cada vez necesitas más, necesitas más, necesitas más. Fue como tal lo que mencioné hace ratito de la tolerancia. Pero, ¿qué consecuencias tiene las drogas en el sistema de recompensa? Primero que nada, se pierde el interés en reforzadores naturales, tales como la comida, el sexo o socializar. Ya no te provoca placer comer, ya no te provoca placer estar con los amigos, ir a jugar al fútbol con ellos, porque tú ya tienes un reforzador más potente. Dices, no, pues de qué me sirve estar con mis amigos si drogarme me hace sentir mejor. También comienza a haber una conducta compulsiva de la búsqueda de la sustancia. Como el cerebro comienza a actuar en manera de que, pues esto me gusta, hay que repetirlo, pues bueno, comienza a hacer una búsqueda compulsiva hasta que encuentra la droga y la consume. Y es un círculo que no para. Es por esto que es dejar una droga. No es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión del sistema de recompensa. Por otro lado, cuando una persona deja de consumir, produce un síndrome de abstinencia, que dependiendo del tipo de droga, puede provocar sudoraciones, cansancio, ya no tienes ganas de vivir. Entonces, al encontrarte en este aspecto, lo que el cerebro busca es volver a drogarte. Por eso vienen las recaídas, por eso las personas que van a centros de rehabilitación, pues les es difícil en ocasiones resistirse porque el cerebro está tan acostumbrado a estos reforzadores tan potentes que cuando ya hay un refuerzo tan mínimo como el comer, que pues bueno, dependiendo la persona, pues va a decidir si consume o come, porque muchas drogas tienen el efecto pues de dejar de saciar el hambre. Y por otro lado, pues también tiene una implicación neuropsicológica en la alteración de la toma de decisiones
ya no puedes tomar una decisión tan fácilmente como antes lo hacías. El adicto tiene la capacidad tan grande de tomar una decisión tan perfecta para volver a consumir, pero no para seguir con rumbo a su vida. Por otro lado, también se implica la motivación. Ya no tienes ganas de seguir adelante, porque pues la droga te hace sentir bien, pues es necesario que, pues ya no necesito a los demás, ya no necesito hacer nada. La droga me hace sentir bien y no necesito nada más. Y como tal, eso sería de forma muy general. Les agradezco a esas personas que me escucharon. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Adelante, anímense a participar. Bueno, si nadie se anima, yo te voy a hacer unas preguntas, Anthony, si me lo permites. Claro que sí. Bueno, en base a tu libro, el libro que escribiste en colaboración, claro, con Julio, Sociedad en Abstinencia. Por cierto, ya lo leí, excelente libro y los felicito a ambos. Eh, am, bueno, manejan un apartado muy cuantitativo al principio, que es muy teórico, acerca de las estadísticas, las descripciones sobre lo que es una droga, muy similar como a la presentación que nos diste. Y ya como más o menos por la mitad o un poquito menos de la mitad del libro tienen varias entrevistas que son bastante interesantes. Por lo que veo, fueron a diferentes lugares llamados nexos, si mal no recuerdo, en donde fueron a hacer diferentes entrevistas y me gustaría o me interesaría saber cómo fue la experiencia ya narrada pues desde ti, desde lejos de lo que fue el libro en sí mismo. Ok, muchísimas gracias, Juan. Como tal, la experiencia de ir a un centro de rehabilitación no es nueva para mí. Mm, Pues creo que nadie lo sabe, o algunos, bueno, si tú lo sabías, Juan, creo que les había contado que yo ya estuve en un centro de rehabilitación cuando tenía 15 años. Por lo tanto, pues mi historia de vida, pues desde los 14 yo comencé a consumir. Tuve muchísimos cambios, tomé decisiones que no debí tomar, pues gracias a que tuve el apoyo de mi familia, incluso pues más allá pues de mi mamá, que pues tuvo también incluso la fuerza de haberme pues internado, porque pues para ella pues yo según no merecía estar ahí, cuando en ocasiones pues sí es necesario una rehabilitación, porque pues, claramente estando en el mundo de afuera, como se le conoce en el anexo, el mundo de afuera, el mundo de la socialización, pues, pues es difícil, sabiendo la experiencia o las malas experiencias. Al, al que sé, pues que viene a la universidad, todo eso, mm, junto con Julio, que también es el coautor de este libro, pues nos dimos cuenta pues de la problemática de que todas las personas tienen digamos, el problema, entre comillas, de juzgar antes de conocer. Porque no conoces la historia de una persona pues, hasta que se la preguntas. Entonces, cuando decidimos hacer este libro, pues dijimos, pues hay que informar a las personas sobre todo ese aspecto cuantitativo de qué es una droga, el uso, abuso y dependencia, qué es un centro de rehabilitación, pero también es importante que conocieran las historias de vida. Por lo tanto, pues el ir al centro de rehabilitación, juntar más de 12 horas de audios, tener que transcribir, conocer las historias de personas que de verdad tuvo, o sea, es difícil vivir la historia de esas personas como mm, había alguien que consumió porque decía que, o sea, que él no hubiera consumido si por lo menos su papá lo hubiera abrazado una vez, o alguien que tuvo que enterrar a su propio hijo con sus propias manos. Entonces, como tal, son cuestiones muy difíciles que las personas han vivido y que no conocemos y nada más juzgamos, decimos, esa persona es una adicta. Y pues sí, es como pues, crear conciencia social en este aspecto. Más que nada es el objetivo de este libro, crear conciencia y como tal, sabemos que no podemos resolver la problemática porque no podemos estar con cada persona del mundo diciéndole, no, pues tienes que hacer esto o es necesario que hagas esto. Claro que no, pero sí en el aspecto de que pues sí es necesario crear esa conciencia.
Muchas gracias, Anthony, te lo agradezco. Y bueno, personalmente te agradezco que nos compartieras acerca de tu experiencia también desde más joven. Personalmente yo desconocía la historia y coincido mucho contigo sobre la importancia de concientizar, ¿no? Porque inclusive en tu prólogo, en su prólogo de tanto tuyo como Julio, mencionaban justo de sociedad en abstinencia, ¿no? Como en forma de pregunta y mencionaban, pero pues abstinencia, ¿abstinencia de qué? Y pareciera que es esta falta de empatía, de concientización, de querer, pues, conocer realmente la historia de las otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, honestamente, bueno, voy a prender la cámara. Aquí tengo el libro de tanto de Julio como de Anthony, ¿sí? Sociedad en Abstinencia, que también personalmente a mí me gustó mucho la portada que ustedes escogieron. Creo que alguien les ayudó a realizarla, ¿no? Sí, un amigo nos ayudó a hacer la portada. Sí, requirió de a prueba de error, pues sí teníamos algunas ideas, y luego la cambiábamos y luego teníamos otra y así, pero pues al final fue la que pues, se dio más significado a lo que queríamos enseñar, que la sociedad pues está pues, tapándose los ojos de todas las cosas. Sí, literalmente. Entonces, no sé, personalmente a mí me gustó mucho su portada. Los felicito, por el éxito, por ser tan jóvenes y ya tener un libro. Personalmente para mí es como toda una inspiración a lo que puedo llegar a realizar dentro de la propia universidad con las herramientas que te otorga el estudio. Y también quería hacerte otra pregunta al respecto. Mencionabas sobre justo esta parte de las entrevistas, ¿no? Que están más al final del libro, ya en las últimas secciones. Este, justo hace relativamente poco, antes de pasar o que se terminara el anterior semestre, tuvimos una charla con una persona que trabaja en un instituto dentro de un instituto que trabaja con las adicciones, pues, con personas que están viviendo una adicción y están en este proceso como pues de recuperación para salir de una de ellas. Y nos hablaba sobre que algunos de los nexos o anexos, creo que la forma correcta es decirle de anexos, ¿verdad? Si me equivoco, me corriges. Pues es como una Eh, forma, más o menos. sí, ok, va, bueno, los anexos mencionaba que muchos no estaban regulados, ¿no? Entonces que de repente habían malas prácticas, o que las personas que a lo mejor estaban ahí no estaban del todo capacitadas, los que eran como que los dueños. Y personalmente, bueno, la persona mencionaba que era más recomendable como que estos institutos que estaban más avalados, que estaban como que, pues sí, reconocidos por el propio gobierno, por el propio Estado. Y quería preguntarte particularmente tu experiencia, ¿no? Al respecto de esto. ¿Tú qué opinas sobre esto? O tú que conoces más acerca de esto y fuiste inclusive a entrevistar a algunas personas porque hasta tienen ciertos rituales, por así decirlo, ¿no? Rituales como de iniciación, tienen sus propios, como reglas tipo mandamientos, por así decirlo. Entonces, no sé, ¿qué opinas al respecto de esto? Sí, como tal, sí es importante el aspecto de que estén avalados, porque siempre hay malas prácticas en los centros de rehabilitación. Mm, ya sea de que el narcotráfico esté relacionado con estos centros de rehabilitación, porque muchas veces mm, los punteros, los vendedores, se vuelven adictos, entonces pues, los jefes mayores, digamos, llevan a estas personas a los centros de rehabilitación para que pues, se acomoden para volverlos a sacar a vender. O sea, esa es una de puede ser una de las malas prácticas que se suele hacer. Mm, muchas veces incluso hasta se puede llevar a hacer lavado de dinero. O sea, son muchísimas, más allá del trato de las personas, también o sea, actividades extras de lo que no tienen nada que ver. Otro aspecto, pues claramente es el trato a las personas. No es lo mismo un centro de rehabilitación donde haya, no sé, pues un regaño, ¿no? O sea, cierta régimen. Y otra cosa es que, pues, de plano haya golpes, porque hay muchísimos que de plano sí, de que te hacen arrodillarte en estas tapaderas de botellas que estén chiquitos, pues, o sea, que se arrodillen ahí por un rato como castigo, o sea, son acciones, digamos, muy tétricas, diría yo, no sé, no sabría decirlo. Y como tal mi experiencia, cada persona tiene o sea, cuando yo estuve en el centro de siempre, cada persona tiene su propio proceso, o sea, cada quien vivió distinto. Hay personas quienes vivieron lo mismo. Por lo tanto, el proceso de rehabilitarse pues, es distinto para mí como para los demás.
Entonces, como tal, mi proceso, digamos que fue fácil porque yo estaba en un punto de adicción en el que pues no tenía más de un año de que yo ya había consumido. Entonces, claramente, mientras más años llevas consumiendo, es más difícil de dejar la droga. Por lo tanto, mi proceso, digamos que fue fácil, pero sí fue difícil a la hora de salir porque siempre había personas que decían, no, pues ahí va el fumador, el cocaíno, o lo que sea, pues siempre había personas que juzgaron. Pero pues al final de cuentas, pues los amigos siempre te apoyaban, o sea, en mi caso siempre me apoyaron, mi familia, sobre todo mi mamá siempre estuvo ahí al margen. Entonces la cuestión de este aspecto, pues me hizo vivir una rehabilitación mm, más fácil. Claramente, una persona que ha consumido, digamos que no está, o sea, siempre está rehabilitado, porque siempre llega, puede haber una tentación. O sea, siempre es, o sea, se le dice o sea, un día a la vez, un día a la vez, como tal ese aspecto. Y en el aspecto de los mandamientos, como mencionas, pues sí hay algo parecido que se le conoce como 12 pasos, que son, por ejemplo, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestros días se habían vuelto ingobernables. ¿A quién le gusta admitir la derrota total? Por supuesto, a quien sí nadie. Y como tal, la aceptación es el primer paso, digamos, digamos en otra forma, el primer mandamiento, digamos, para la rehabilitación. Y hay 12 pasos, y en el paso 12 pues es ya cuando llegas, digamos, a ser padrino, de tener ciertos años de rehabilitación, comienzas a tener como acciones buenas hacia los demás y así. Entonces, como tal, sí es un proceso difícil y fácil a la vez, porque pues te ayuda a tener un poquito más un régimen más estructurado, pues ya sabes que te comienzas a crear horarios tú mismo. Decir, hasta ahora voy a hacer esto. Porque ahí en el centro siempre tienes como tus horarios. Te levantas temprano, haces tus quehaceres, comer. Luego, después de comer, más quehaceres y así. En mi caso fue así, pues claramente hay centros distintos. Entonces sí es como un proceso diferente para cada quien. Ah, ok. Bueno, muchas gracias también por compartirnos acerca de esto. Dos cosas que mencionaste que se me hicieron también muy importantes y justo ustedes lo tocan en el propio libro, ¿no? Justo que cuando las personas salen, todavía está esta creación de los estereotipos, ¿no? El que todavía es muy fácil tener estos sesgos de seguir juzgando a las personas sin siquiera haber conocido su trayectoria, su proceso, todo lo que tuvo que pasar, lo que significó, ¿no? De que no solamente es la persona que consume la droga, sino toda la persona que es, que la compone, su vida, lo que le llevó a lo mejor al consumo, el cómo lo intentó dejar, pero pues obviamente ya con la explicación que nos diste acerca de cómo afecta en el sistema de recompensa, pues no es nada fácil, ¿verdad? Y se me hace muy interesante justo los 12 pasos, ¿no? Yo no me acordaba exactamente hasta que me fijé en el índice que decía página 33 los 12 pasos, y que también hay 12 tradiciones, ¿no? Entonces, sí son como, proceso, como lo mencionas, pareciera también como el primer paso de la aceptación, ¿no? Pareciera un pequeño duelo, ¿no? Donde la persona entra, al entrar dentro del anexo, pareciera que entra como que en este proceso de aceptación y obviamente de superación de lo que es la adicción y también de a lo mejor de su circunstancia. No sé si me equivoco. Y no sé si nos pudieras platicar también un poquito más de las 12 tradiciones, ¿no? Que ahorita, como lo que nos mencionaste, fueron los 12 pasos, y las 12 tradiciones, como en qué consisten. Como tal, las 12 tradiciones son, o sea, en el que yo estuve, hay cuenta que se divide en dos formas. O son los 12 pasos o son las 12 tradiciones. Entonces, por ejemplo, las tradiciones son aspectos ya más del centro de rehabilitación. Por ejemplo, hay una tradición de que dice que lo que pasa en el centro de rehabilitación, pues se queda en el centro de rehabilitación. O sea, por eso se llama Alcohólicos Anónimos, pues. El aspecto de que pues tiene que haber esa privacidad. Más que nada eso es lo que trata las 12 tradiciones, pues aspectos ya más interinos al centro, más allá de la persona. Ah, ok, ok. Entonces sería como las pautas de comportamiento, me imagino, como una especie de las reglas internas, pero puede ir cambiando de acuerdo al centro, ¿no?
Sí, claro, o sea, todo cambia de acuerdo al centro, pero pues casi siempre son como, de manera general, casi las mismas. Ah, ok. Muchas gracias, Anthony. No sé si hay alguien más que quiera participar, aprovechando que está aquí nuestro exponente. ¿Alguna otra pregunta que me quieran realizar? Ah, Fabi. Ya se unió Fabi. No sé si se alcanza a escuchar bien, me confirman, porque ando con los audífonos. Un poquito bajito. Ah, ok, bueno, espero que se me entienda. Anthony, ¿cómo creerías tú más bien que podríamos nosotros desde nuestra posición tratar estos temas con nuestros adolescentes o con los adultos, nuestros tíos, para llegar a fomentar, o sea, ya sea la prevención o el hecho de que lleguen a tratar esta enfermedad que creo que sí se trata como enfermedad, si no mal recuerdo? Ok, creo que sí entendí bien la pregunta. Te referiste a cómo pues uno puede llevar esto a las demás personas y pues digamos apoyarlo, ¿no? No sé, algo sí entendí, es que no se escuchó muy bien, pero creo que sí. Como tal, el proceso de ayudar a los demás siempre va a ser muy difícil. Un adolescente es difícil decirle qué hacer las cosas porque está en la etapa de la rebeldía. Y un adulto también es difícil porque pues dice que es adulto y puede hacer lo que quiera. Por lo tanto, pues están los opuestos, ¿no? Lo que pues uno puede hacer, primero que nada, es comprender lo que es, también podría decirse una enfermedad, porque, pues bueno, como les mencioné, provoca un daño en el sistema de recompensa, entonces, pues esto podría considerarse una enfermedad. Entonces, lo que uno puede hacer, primero que nada, es aceptar lo que es una adicción, que viene siendo la enfermedad, aceptarla y ayudar a la persona a aceptarlo. Claramente, pues todas las personas son distintas, entonces no hay como una pauta exacta que digas, no, yo le voy a decir esto y la persona va a cambiar. O yo le voy a decir esto a esta persona o lo que le sirvió a otra persona no le puede servir. Entonces, como tal es conocer primero la historia de vida de la persona, pues para saber qué es lo que ha vivido, cómo poderlo ayudar. Porque no podemos ayudar a una persona que ha perdido a toda su familia, no sé, a sus hijos, su esposa, que a una persona que nada más, no sé, ha consumido porque tuvo un problema en el trabajo. O sea, cada historia es distinta y pues es necesario conocerla para poder llevar a cabo pues esta ayuda que uno quiere hacer. Ok, muchas gracias. Otra de mis preguntas era también cómo poder llegar a tratar, o sea, desde dónde estamos, desde nuestro punto, como a forma de prevención, se puede decir, qué información sería como tú crees que sería necesaria para darles a nuestros adolescentes, también que es donde pues es un poquito más susceptible en la edad, pues, sobre todo para, pues sí, llegar como a ese trabajo de prevención, ya sea con nuestros primos, hijos, o también incluso en llegar a algunas escuelas para poder apoyar un poquito como a la causa de que sepan de que cómo va desenvuelto los contextos, o pues también qué instituciones podrían llegar a acudir, ¿no? O sea, también esa parte como me gustaría que, ¿qué información creerías tú que sería muy relevante para tratar sobre todo estos temas y pues también porque son muy sensibles por las historias que se puedan a llegar a pues a desenvolver, ¿no? O que se puedan destapar a base de la historia que viene detrás de. Ok. Como tal, las adicciones, pues es un tema que el gobierno pues siempre trabaja, pero pues muchas de las veces, pues, hay muchísimas instituciones, incluso hasta el IMSS, o sea, es uno de los lugares que tiene incluso charlas, tiene lugares de prevención, eh, pero la cuestión es que muchas de las veces las personas pues no nos tomamos, digamos, el tiempo de ir a estos lugares, ¿no? Porque pues uno cree que está bien, ¿no? De decir, ah, pues yo fumo porque me divierto, yo fumo porque hago esto. En ese aspecto, pues sí es importante que pues seamos conscientes de este aspecto. Por otro lado, pues en el aspecto de ayudar a prevenir, primero que nada, para mí creo que las historias son una de las formas, digamos, más directas de hablar de cómo ha vivido una persona, ¿no? O sea, tú contarle
o que la persona vea la historia de otra persona y cómo la adicción lo llevó a donde está. Porque muchas veces los jóvenes, o sea, yo cuando, o sea, fui adicto, me fue difícil porque pues yo decía, no, pues yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, a mí no me va a pasar lo que le pasó a esa persona, pero yo porque nunca veía a las personas lo mal que la pasaban. Cuando estuve en el centro de rehabilitación fue cuando me di cuenta de que pues la historia de esa persona no la quería contar porque pues tenía miedo, le tenía tristeza. Entonces, creo que para un joven, en mi caso claramente, o sea, siempre va a haber una diferencia entre de jóvenes a jóvenes, pero el contar las historias, el que sepan verdaderamente lo que es sufrir, pues es una de las formas más directivas de hacerlo. Claramente hay otras formas, hacer talleres de prevención, pues, pero pues muchas veces son como los típicos talleres de que no, rechaza el consumo o evita estas conductas o así. Pero ya conociendo las historias, creo que es una forma más sencilla de hacerlos entender, porque pues a todos nos gustan las historias y pues conocer una historia de esta manera pues te va a ayudar a crear más conciencia en ti mismo. Y pues claramente hay otras formas como desarrollar habilidades en los jóvenes, ¿no? Muchas veces los jóvenes pueden llegar a consumir porque pues no tienen nada que hacer o ya se aburren tanto, no sé, de jugar videojuegos o de ver la tele que pues buscan otras cosas. Entonces una forma puede ser incluso ayudándoles a tener otro tipo de actividades, no sé, a lo mejor crear pulseras, collares o, no sé, pintar, el deporte. Entonces, pues como tal es una de las formas que se podrían llevar a cabo, enseñarles nuevas experiencias, llevarlos a que creen nuevas experiencias y no solo estén encerrados en su mundo, pues salir de la zona de confort también es importante. Muchas gracias, Anthony. No sé si a lo mejor, ya, a lo mejor no podía hablar esta Fabio, pero ya puso un comentario ahí de que muchas gracias. Bueno, yo nomás tengo una última pregunta de mi parte. No sé si antes de yo dar una pregunta, a lo mejor alguien quiera dar otra, ¿no? Pues me lo avento yo. Va. Bueno, principalmente, justo lo que mencionabas, ¿no? De que a lo mejor que ya los chicos, concuerdo principalmente contigo el hecho de que las historias son fundamentales y son más llegadoras en este sentido de que son más fuertes y contundentes para hacer concientización, sobre todo por esta característica más empática, ¿no? De poder reconocernos en la historia del otro. Y pero mencionaste justo también que los adolescentes, por ejemplo, que en los videojuegos o si veían algo de alguna película o algo que admiren los chicos, también pudiera ser influenciado. ¿Qué tanto tú también consideras que a lo mejor aquí la chamba estaría también en tener un poquito más de regularización, que hubiera más regularización por parte de estos anuncios, o la forma en que se comercializan los productos, como los cigarros o diferentes tipos de sustancias? O sea, el hecho de que sean tan accesibles, ¿crees que se pudiera llegar a hacer algo, algún tipo de regularización, o crees que sea un problema más estructural, mucho más difícil de poder solucionar? ¿Cuál sería tu opinión respecto a un punto de vista más macro, pues? Ok. Como tal, en ese aspecto del consumo del tabaco, alcohol y todo eso que está más regularizado y más fácil de acceso, pues más que nada es una lucha de poder porque pues ya prácticamente una gran parte de la población pues ya se adicta tanto al alcohol como al tabaco. Entonces, más allá de eso, pues digamos que a las empresas, pues no les conviene dejar de vender. Claramente es difícil y prácticamente imposible para las personas, pues, hacer algo para que ya no consuman. Porque, por ejemplo, los anuncios o los de estos mensajes de tabaco no son que lo consumas, si consumes te va a causar cáncer. Y aún así las personas lo siguen consumiendo a pesar de que ellos te dicen, no, pues te va a causar cáncer, te va a causar esto. Entonces, más que nada, pues sí es cuestión de crear conciencia de la realidad, porque en ocasiones, pues, como tú conoces a tantos fumadores que, pues bueno, no han pasado por una enfermedad ocasionada por el tabaco, pues dices, pues a mí tampoco me va a pasar. Entonces está la cuestión también ahí la cuestión social de ver a las personas y compararte con personas que no han pasado nada, cuando pues hay muchísimas personas que mueren a causa del tabaco.
Entonces, para mí es algo, digamos, no imposible, pero sí muy difícil de cambiar el aspecto de esta regularización. Ok, muchas gracias, Anthony. Te agradezco tu ponencia, tu tiempo y dedicación al día de hoy. Ah, si hay alguna última pregunta, si no, ya para ir dando un cierre a esta charla del día de hoy. ¿Alguien más? Ah, Fabi. Bueno, ahorita que estaban comentando, bueno, que estás comentando sobre las partes de los anuncios y la influencia que pueden llegar a tener las redes sociales, me gustaría también saber tu opinión sobre lo de los narcocorridos. Ay, me imagino que se debe escuchar mucho ruido, una disculpa. Sobre los narcocorridos y si crees que tenga algún impacto el hecho de que ya nos estén difundiendo por lo menos en conciertos, que era lo que nuestra presidenta poderosísima de este sexenio quiere llegar o tiene como ese fin, ¿no? De que no se difundan tanto. ¿Tú crees que en realidad puede llegar a tener un beneficio? No sé, ya sea a corto o a largo plazo. Justamente de eso no estoy muy bien informado, eso no lo he escuchado muy bien. En el aspecto de los narcocorridos, realmente sí tienen cierta influencia en el consumo, porque inconscientemente pues provocan, dicen, no, pues que, pues todas las cosas que dicen, o sea, quedan de manera inconsciente en la persona y lo llevan a consumir, aunque sea para probarlo una vez, pero pues desaprobada, pues como tal, como les mencioné, el 20% de la población está propensa de ser adicto. Entonces, de eso de los corridos no sé, no estoy muy informado. Igual, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra pregunta para nuestro exponente? ¿No? Ok, particularmente quisiera cerrar mi parte, obviamente, y ya después, obviamente, tú, Anthony, cierras con lo que tú gustes. Ah, algo con lo que me llevo mucho de su libro, tanto tuyo como de Julio, ese es este énfasis que hacen sobre el aspecto de la psicoeducación, ¿no? No solamente la psicoeducación a la persona que es adicta, que está viviendo la adicción, directamente, sino también la psicoeducación a la base de apoyo, ¿no? Como puede ser a las propias amistades, a la familia, ¿no? El hecho de psicoeducarlos, de saber cómo es el que está viviendo la persona que es su ser querido, justo este proceso de salir de una adicción, ¿no? Porque muchas veces la propia familia, por ese desconocimiento, no le terminan dando el apoyo que a lo mejor necesita, ¿no? Y se me hace muy interesante en algunas páginas que ustedes manejan en la parte teórica sobre cómo hacer un plan de alerta, de una vez que a lo mejor sale del centro de rehabilitación, un plan para encontrar como los índices o los indicios de que pudiera haber una posible recaída, ¿no? Entonces, yo paso a ver en este sentido de que obviamente este tipo de luchas, obviamente hay una lucha muy interna con respecto a la persona adicta, pero que principalmente no es completamente individual, sino que obviamente se necesita de una base de apoyo, ¿no? No solamente de la familia y como tú lo dices, una sociedad en abstinencia que ya no está en abstinencia del conocimiento acerca de cómo afectan las drogas a las personas y de los riesgos que tienen, sino que toda la sociedad pueda fungir como una especie de red de apoyo, no de un factor protector y sobre todo de empatía hacia las personas que han salido o están viviendo un proceso de superación durante una adicción. Entonces, se me hace sumamente importante. Invito a todas las personas que a lo mejor puedan llegar a ver la grabación de esta sesión del día de hoy, a que puedan comprar y conseguir el libro de tanto de Anthony como de Julio, ¿sí? Sociedad en Abstinencia, que personalmente es, desde mi punto de vista, bastante bueno el trabajo de campo que realizaron y de investigación. Y no sé si nos quisieras platicar dónde lo pudiéramos conseguir, dónde lo pudieran comprar las personas, si es en línea, es compra directa, que nos pudieras platicar un poco de esto y finalmente si nos pudieras dar un cierre de lo último que nos quisieras comentar para cerrar la sesión. Te doy la palabra a ti, Anthony. Ok, muchísimas gracias. Como tal, el libro en este momento está en dos formatos. En el digital se encuentra en Amazon y el formato físico, como tal, no tenemos como envíos.
pero sí tenemos como dos puntos. Bueno, más que nada, un punto principal que es Tepatitlán, que es más fácil acceso para la mayoría de las personas. Entonces, como tal, es mandarnos un mensaje a la página de Sociedad en Abstinencia y ya en Instagram, ahí se encuentra. Y ya sería ponernos en contacto, pues, para buscar la forma de entregarlo más fácilmente. Muy bien, muchas gracias, Anthony. ¿Algo más que en lo que quieras dar cierre, algún mensaje que quieras dar a las personas que van a estar viendo esta sesión grabada? Pues les agradezco muchísimo a las personas que me escuchen. Eh, Más allá pues de ser un problema individual, es un problema social, entonces hay que concientizar a todas las personas para, pues, muy románticamente crear un mundo mejor, ¿no? O sea, de que sea más fácil convivir incluso con personas en estado de adicción, porque muchas de las veces lo primero que se hace es juzgar y decir, no, pues este es un loco y eso. Claramente nosotros no romantizamos todas aquellas malas acciones que, pues, lamentablemente suceden con el consumo de drogas, pero sí creemos que es importante buscar una forma de relacionarse con los demás, ser una red de apoyo y ser la red de apoyo que te gustaría ser que fueran para ti, porque en ocasiones las recaídas son por eso, una falta de red de apoyo. Y como mencionas anteriormente, es importante que en los centros de rehabilitación haya reuniones para los padres, para la familia cercana, para que emprendan cómo es ser un adicto y cómo, pues, cómo va a ser el que a la hora de que salgan, pues puedan relacionarse con él, porque no va a ser la misma, si antes era una persona, pues, que andaba para allá y para acá, pues hay que buscar la forma de no sé, a lo mejor buscar un trabajo, porque en ocasiones a estas personas les es difícil encontrar un trabajo. Entonces hay muchísimas formas en las que podemos apoyar. Y pues muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Anthony. Entonces, recordarles que pueden ir a buscar la página de Sociedad en Abstinencia, ¿sí? Nosotros, pues, nos despedimos del día de hoy. Agradecemos su tiempo, su dedicación, su compromiso. Y sin más, pues esto es por y para ustedes, comunidad de aprendizaje. Muchas gracias a nuestro exponente por estar aquí el día de hoy, en representación también de Capacítate. Y sin más, pues nosotros nos despedimos. Muchas gracias.